Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de Física 2. Y siguiendo con el programa de la materia, vamos a ingresar a un nuevo capítulo 5, donde vamos a titular Fuerza eléctrica y campo eléctrico. Vamos a ingresar ya al campo de la electricidad, donde en los siguientes capítulos vamos a ver también aspectos relacionados con la electricidad, por ejemplo, la parte de electrodinámica y también al final vamos a ver la parte de circuitos eléctricos, ¿no? Bien, toda esta parte está relacionada más que todo a la parte de electrostática, ¿no? O sea, estudiar las cargas en reposo, ¿no? Que no están en movimiento, obviamente. Para ello vamos a definir antes el concepto de la carga eléctrica. ¿Qué es una carga eléctrica? Acá vamos a hacer una pequeña prueba con dos esferitas inicialmente. Estas esferitas, acá la esfera A y la esfera A, vamos a asumir que son son de vidrio en realidad, ¿no es cierto? Y si es que los frotamos con un paño de seda, y las acercamos, ustedes pueden imaginarse que esta va a ser la posición inicial. Una vez que las acercamos, pero ya flotados estas cargas, las dejamos en esta posición y vamos a notar de que hay una repulsión, ¿no? Es decir, se rechazan entre ambas cargas, ¿no es cierto? Ahora, en esta otra figura vamos a tomar en cuenta esta vez dos esferitas de ebonita, o también tiene relación con el material, en este caso caucho, ¿no es cierto? Igual vamos a frotar, en este caso, con piel, estas dos esferitas, les repito, ebonita y ebonita, ¿no es cierto? Las colocamos inicialmente en esta posición, ¿no? Las dejamos en esta posición, les repito, y también vamos a notar de que se repelen, o sea, se rechazan. O sea, esta es la posición inicial y esta es la posición, en este caso. Ahora bien, ¿pero qué pasa si ahora acercamos esta esfera de vidrio frotada? Imagínense, este es el punto inicial, digamos, y acercamos también esta otra esfera de ebonita flotada, ¿no? Imagínense, está en esta posición. Y una vez que los dejamos en libertad, ¿no es cierto? Vamos a notar ahora sí de que se van a atraer, ¿sí? ¿No es cierto? En este caso, se rechazan con una cierta fuerza F, acá también se rechazan con una fuerza F, pero en cambio acá ya se atraen estas dos esferitas, ¿no es cierto? Tal como están orientadas, en este caso, las fuerzas. Entonces, de este experimento sacamos la conclusión de que las cargas de un mismo signo se repelen y las de signos contrarios se atraen. Vamos a tomar en cuenta de que en estas esferitas de vidrio, una vez que han sido frotadas, ¿no es cierto?, se tiene una carga positiva. Y en este material ebonita, una vez que han sido frotados, ¿no es cierto?, se ha cargado negativamente. ¿Qué significa eso? De que estas dos cargas, fíjense, positivo, carga positiva y carga negativa, una vez que las acercamos, obviamente va a haber una atracción entre estas dos esferitas. ¿Sí? Entonces, de ahí, les repito, se llega a la conclusión de que cuando se tiene dos cargas del mismo signo, siempre se van a rechazar, ¿no? Ya sea, por ejemplo, positivo, positivo, se rechazan. En este caso, por ejemplo, negativo, negativo, se rechazan. En este caso tendríamos positivo y negativo. Entonces, se van a atraer directamente. ¿No es cierto? Viendo o analizando ese experimento más bien, este señor Coulomb, ¿no?, era un francés, en 1785 da a conocer una formulita, ¿no? Una fórmula en este caso donde indica la fuerza con la cual estos objetos se van a
rechazar o se van a, en este caso, atraer. Entonces, Coulomb me indica de que la fuerza de atracción o repulsión es igual a una constante K, la carga 1 por la carga 2 multiplicada entre la distancia de separación entre ambas, en este caso, cargas. ¿No es cierto? Donde esta constante K también está definida como de proporcionalidad, ¿no es cierto? Y se define como 1 sobre 4 pi E sub 0. ¿Pero qué es E sub 0? E sub 0 tiene el valor de 8,85 por 10 a la menos 12 en unidades de Coulomb sobre Newton por metro cuadrado. Además, también hay que aclarar de que esta E sub 0 es la constante de permitividad en el vacío. Este valor de 8,85 por 10 a la menos 12 ya ha sido hallado experimentalmente. ¿No es cierto? Entonces, reemplazando por este valor de E sub 0 en esta formulita, donde pi sabemos que es la constante cuyo valor tiene 3,1416, ¿verdad? Y si realizamos operaciones, fíjense, 1 dividido entre 4 pi E sub 0, en este caso, les repito, en vez de E sub 0 vamos a empezar por este valor, ¿no es cierto? El pi tiene el valor de 3,1416, ¿verdad? ¿No? Entonces hacemos el reemplazo respectivo y vamos a notar de que el valor de esta constante K es 9 por 10 elevado a la 9. Pero están las unidades de Newton por metro cuadrado sobre el Coulomb cuadrado. ¿No? Ahora bien, aclarando un poco más acerca de esta formulita que les di a conocer inicialmente, Q1 y la Q2 en este caso son cargas eléctricas, ¿no? Y estas cargas eléctricas se miden en unidades de Coulomb. En honor precisamente a este señor Coulomb, quien por primera vez dio a conocer esta formulita, ¿no es cierto? Basándose obviamente en algunos experimentos. Además, R es la distancia de separación entre las dos cargas, ¿no? Esta R también tiene mucho que ver, por ejemplo, para esta fuerza. Seguramente, cuanto más alejadas estén estas cargas, ¿no es cierto?, va a haber una menor fuerza de atracción, ¿no? Lo mismo acá, si son del mismo signo, obviamente estas fuerzas de repulsión van a ser menores. Entonces, si la distancia R es en este caso menor, obviamente esta fuerza también va a crecer, ¿no? Es inversamente proporcional, ¿no es cierto? Si esta R crece, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza va a ser menor. Y si esta R se hace pequeñita, la fuerza obviamente va a ser menor. ¿De acuerdo? Bien, para aclarar estos primeros conceptos que estamos tomando en cuenta al definir una carga eléctrica, a ver, vamos a plantearnos el siguiente ejemplo, donde acá les indico dos cargas se atraen con una fuerza de 10 newtons. Es decir, acá coloco una carga 1, acá coloco una carga, en este caso 2. Obviamente van a ser de signos diferentes, ¿no? Para que se puedan atraer, ¿no es cierto? Es por eso que la carga 1 estoy considerando positiva y la carga 2 estoy considerando negativa, ¿no? Y si son de diferentes signos, obviamente se van a atraer, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿con qué fuerza se atraerán cuando su distancia de separación se duplique? ¿Se entiende? En este caso, ¿qué pasaría si esta distancia de ahora es el doble? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál va a ser esa fuerza de atracción? Otra vez el ejemplo que nos planteamos para aclarar precisamente la ley de Coulomb es relacionado con las fuerzas de atracción y repulsión entre cargas. A ver, entonces, resolviendo este ejemplo, acá coloco solución, ¿no es cierto? Vamos a proceder de la siguiente forma.
A ver, decimos, aplicando, indicaremos la formulita que ya la conocemos, de que, a ver, en el primer caso, la fuerza de atracción es igual a la constante K, la carga 1 multiplicado por la carga 2 y dividido entre la distancia de separación entre ambas cargas, ¿no? Estoy refiriendo precisamente esa distancia de, ¿no es cierto? Indicamos d al cuadrado. Para combinar ecuaciones, vamos a tomar en cuenta como ecuación 1. Ahora bien, esta formulita se aplica precisamente en este caso, ¿no es cierto? Teniendo la carga 1, teniendo la carga 2 y también la distancia de separación entre ambas cargas. Ahora bien, si se duplica la distancia d, digamos, si se duplica, indicaremos la distancia, bueno, la distancia indicaremos d, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Entonces, lo que tendríamos que plantear es una otra ecuación, basándonos siempre en la ley de Coulomb, ¿no es cierto? Colocaré F1, ¿sí? Y esta F1 va a ser a la constante K, la carga 1 multiplicado por la carga 2. Ahora, fíjense, si se está duplicando esta distancia, significaría eso de que en vez de la D voy a colocar precisamente 2D, pero 2D en este caso es correcto. ¿De acuerdo? O también podemos representar de la forma, aquí indico F1, la constante K, la carga 1 multiplicada por la carga 2. Desarrollando 2D al cuadrado, vamos a tener 4D al cuadrado, ¿no? A esta ecuación le llamaremos ecuación 2. Ahora sí, ya podemos combinar las ecuaciones, en este caso 1 y 2, ¿no es cierto? Entonces, realizando esa combinación, indicaremos, a ver, para hacerlo de manera más directa, les indico dividiendo, miremos la ecuación 2, en este caso con la ecuación 1, ¿no? Bueno, significa de que vamos a realizar la división de la fuerza 1 dividido entre la fuerza F. O sea, dividiendo antes los lados izquierdos, ¿verdad? 2 entre 1. Ahora, F1 nos indica, bueno, está representada como la constante K. Acá tenemos la carga 1, acá tengo la carga 2, ¿no es cierto? Dividido entre 4, la distancia d al cuadrado. Y dividido entre el lado derecho de la ecuación 1, ¿no? Acá lo tenemos, la constante K, ¿verdad? Bueno, acá la carga 1 multiplicado por la carga 2 y dividido entre la distancia, en este caso, de al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Ahora podemos realizar simplificaciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a simplificar la constante K. Vamos a simplificar las cargas Q1, Q2. Se va a simplificar. También se va a simplificar en este caso las distancias, ¿no? O distancia cuadrada, distancia cuadrada, distancia cuadrada. ¿Qué nos queda? Nos va a quedar fuerza 1 sobre fuerza. Esto es igual a ¿qué? Va a ser igual a operando extremos y medios, va a ser igual a 1/4, ¿verdad? ¿Sí? Acá solamente nos queda 4. Y se han simplificado todas después, ¿no es cierto? Entonces, lo que queremos calcular en este caso, entendamos bien la pregunta, ¿con qué fuerza se atraerá cuando su distancia de separación se duplique? Eso significa de que tenemos que hallar esta fuerza F1, ¿no? Entonces, despejamos esta fuerza F1 y va a ser igual a 1/4 de la fuerza, en este caso F. Ahora, ¿qué significa aquello? ¿No? De que
Si bien conocemos el dato de la fuerza de 10 newtons, en este caso, con las cuales se están atrayendo estas dos cargas, pues por lo tanto, lo que podemos hacer es directamente reemplazar, ¿no es cierto?, un cuarto, en este caso multiplicada por el 10 newtons. ¿Sí? Acá tenemos este dato de 10 newtons. Entonces, al hacer esta operación, directamente vamos a tener 10 dividido 4, 2.5, ¿verdad? 2.5 newtons. ¿De acuerdo? Lo cual significa de que en este caso, fíjense, cuando la distancia de separación ya es el doble, ¿no? Entonces, obviamente, esta fuerza de atracción va a disminuir, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, si acá tenemos una de las cargas, esta carga, ¿no? Y luego tenemos esta otra carga, pero ya esta vez separada a dos veces, ¿no? O sea, más o menos colocamos acá, ¿no es cierto? Esta es nuestra línea de referencia, ¿verdad? Entonces, como esta carga sigue siendo la carga 1, esta sigue siendo la carga 2, la carga 2 es negativa, la carga 1 es positiva. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo cual significa que esta distancia de la D se va a simplificar, ¿no? O más bien, va a ser el doble ahora. Vamos a tener, en este caso, el 2D. Ahora, si tenemos el 2D, la fuerza que hemos calculado es esta fuerza, ¿no? Es esta fuerza de acá. Esta fuerza, también esta fuerza. Obviamente, el sentido se mantiene, ¿no es cierto?, de estas fuerzas. Pues esta sería la fuerza 1, ¿no es cierto? Esta también sería la fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, como acá están más distanciadas, vamos a decir, ¿no es cierto? Entonces, esta fuerza F1 va a bajar. En este caso, esta fuerza F1, fíjense, hemos obtenido 2,5 newtons. Mientras que cuando estaba solamente a una distancia de, esta fuerza con las cuales se atraen era de 10 newtons. Entonces, ustedes van a darse cuenta que cuanto más vamos alejando estas carguitas, más y más, esta fuerza también va a ir disminuyendo. ¿Sí? Y cuanto más las vamos acercando, acercamos más y más. ¿Y qué pasa? Esta fuerza va a ir, en este caso, obviamente creciendo. ¿No es cierto? Entonces, mucho depende esta distancia de separación que existe entre estas dos cargas. ¿Entiendes el ejemplo? Bien. A ver, veamos un otro ejemplo para ir aclarando precisamente estos conceptos relacionados con la ley de Coulomb. O sea, con la fuerza de atracción y repulsión entre cargas eléctricas. A ver, acá vamos a plantearnos un otro ejemplo, ¿no? A ver, bueno, acá colocaré ejemplo. Esta vez vamos a tomar en cuenta tres cargas. A ver, veremos tres cargas puntuales, les indico. Tres cargas puntuales, diremos, están situadas en una misma recta. Están situadas, indicaremos, en una misma recta. Bueno, en una misma recta. ¿No? ¿Qué significa eso? A ver, acá voy a colocar una cierta carga. Acá coloco la otra carga. Y acá voy a colocar la otra carga. ¿No es cierto? Llamaré, bueno, carga 1. Esta va a ser la carga 2. Esta va a ser la carga, indicaré 3.
Ahora, los signos. La carga 1 vamos a asumir que es positiva, la carga 2 también es positiva, y la carga 3 vamos a asumir que es negativa. Ahora bien, las distancias, fíjense, la distancia entre las cargas L1 y L2, ¿no es cierto? Vamos a tomar en cuenta una distancia, en este caso L1. ¿Sí? La distancia entre las cargas 2 y 3, vamos a tomar en cuenta con una distancia, en este caso L2. Bien, antes de plantearnos la pregunta, acá vamos a colocar los datos de estas cargas y de las distancias, ¿no es cierto? Por ejemplo, la carga 1, vamos a asumir, carga 1, vamos a asumir que sea de 4 por 10 elevado a la menos 6 coulombs, ¿sí? La carga 2 también va a ser conocida y también la magnitud de la carga 3 va a ser conocida. Por ejemplo, la carga 2 indicaremos que sea de 2 por 10 elevado a la menos 6 coulombs. Y la carga 3 vamos a tomar en cuenta como 3 por 10 elevado a la menos 6 también coulombs. ¿No es cierto? Por otro lado, también tomamos en cuenta estas distancias. Por ejemplo, la distancia R1 vamos a tomar en cuenta como 12 centímetros, esta distancia entre la carga 1 y la carga 2. Y la distancia de 2 vamos a considerar 10 centímetros. ¿Sí? Estas cargas, fíjense, están en una misma línea recta, ¿no es cierto? Están ubicadas de esta forma. Ahora, la pregunta es, calcular la fuerza neta, calcular la fuerza, indicaremos neta, que obra, digamos, que obra, o que actúa, como ustedes quieran, que obra sobre la carga Q2. Sobre, indicaremos, la carga Q2, que es positiva. ¿Se entiende la pregunta? Es decir, fíjense, una vez que las ubicamos en este punto, precisamente estas cargas, queremos saber cuál va a ser la fuerza resultante o la fuerza neta que va a actuar sobre esta carga. ¿No? ¿Por qué decimos fuerza neta? Porque, fíjense, si estamos tomando como referencia esta carga 2, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con respecto a la carga 1? Va a haber unos rechazos, ¿verdad? Se van a rechazar. Hay repulsión, porque son del mismo signo. Pero en cambio, ¿qué pasa con respecto a la carga Q3? Fíjense, la carga Q3 es negativa. ¿Qué va a pasar con la carga Q2? Más bien, en este caso se van a atraer. ¿Sí? Entonces, queremos saber cuál es la fuerza neta que actúa precisamente sobre esta carga Q2. Bien, para ello, haciendo ya la solución, ¿no es cierto? Más antes vamos a determinar fuerzas. ¿Sí? Ahora diremos entonces, fuerza de repulsión sería, ¿no? Fuerza, indicamos de repulsión indicaremos entre, en este caso, las cargas Q1 y Q2. Estas son dos cargas, ¿no? Bueno, significa eso de que vamos a tener que acudir a la formulita de Coulomb. Para aclarar, fíjense, vamos a poder dibujarnos bien acá la carga 1 y acá dibujo la carga, en este caso 2. ¿No es cierto? Esta es la carga 1, positiva. Acá también la carga 2, también positiva. Además, ya sabemos que la distancia de separación entre estas dos cargas, estamos indicando, es en este caso L1. Ahora, si estas cargas son del mismo signo, entonces vamos a notar de que las fuerzas van a actuar en este sentido. ¿Sí? En sentidos contrarios, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a determinar inicialmente esta
esta fuerza. También podemos llamar una fuerza 1, ¿no? Para ir aclarando. Fuerza 1, en este caso, fuerza 1. ¿Sí? ¿Cómo calculamos esta fuerza 1 de repulsión? Vamos a aplicar la ley de Coulomb, precisamente. A ver, de la siguiente forma, la cual sería la fuerza de repulsión entre estas dos cargas. Entonces, vamos a aplicar, les decía, la formulita de ley de Coulomb, donde fuerza 1 es igual a la constante K, la carga 1, multiplicado por la carga 2, y dividido entre la distancia entre ambas cargas, la cual en este caso es de 1 al cuadrado. Bien, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar por los datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la constante K, hemos determinado que su valor es 9 por 10 elevado a la 9 Newton por metro al cuadrado sobre el Coulomb cuadrado. La carga 1. La carga 1, acá están los datos, tiene el valor de 4 por 10 elevado a la menos 6 de Coulomb. ¿Sí? La carga 2, en este caso la carga 2, acá está, tiene el valor de 2 por 10, acá hay un producto, ¿no? Bueno, 2 por 10 también elevado a la menos 6 Coulomb. Además, dividido entre la distancia de separación entre ambas cargas, o sea, la R1, y si el esa R1, fíjense, están los datos, es 12 centímetros. Pero acá hay que tener cuidado también acá con las unidades, ¿no es cierto? Si acá, fíjense, en las unidades de la constante K, nos indica Newton por metro cuadrado sobre el Coulomb cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, va a ser necesario este dato de 12 centímetros expresar en unidades de metros, ¿no? Y sabemos que 12 centímetros elevado a metros es lo mismo decir 0,12 metros, pero elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿No es cierto? Ahora sí, podemos realizar ya esta operación, ¿no es cierto? Multiplicamos 9 por 10 a la 9, por 4 por 10 a la menos 6, por 2 por 10 a la menos 6, y dividimos entre 0,12 metros elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado que nos da? Pero antes verificamos acá en cuanto a unidades, fíjense. En el numerador tenemos Coulomb cuadrado, ¿verdad? Porque aquí hay un producto. Entonces, el Coulomb cuadrado del numerador se va a simplificar con el Coulomb cuadrado del denominador. Entonces, por lo tanto, Coulomb cuadrado se simplifica, en este caso, con Coulomb cuadrado, ¿no? También en los metros cuadrados. Por ejemplo, acá en el numerador tenemos metro cuadrado, y con el metro cuadrado del denominador también se van a simplificar. ¿No es cierto? Y por lo tanto, este resultado de la fuerza F1 nos va a dar en unidades de newtons. Notamos que acá Newton no se ha simplificado, ¿verdad? Y precisamente esta fuerza está dada en unidades de newtons. ¿De acuerdo? Bien, a ver, realicen esta operación, hagan esta multiplicación. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de esa fuerza? Pueden hacer operaciones, ¿no es cierto? Muy a menudo, jóvenes, en este tipo de operaciones se realizan este tipo de cálculos, ¿no? Entonces les aconsejo que vayan practicando, ¿no es cierto? En hacer más, ¿cómo se puede decir? Más prácticos, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan directamente llegar al resultado. ¿Sí? A ver, yo obtengo el valor de 5 newtons.
No sé si ustedes, perdón, llegan a ese mismo valor. ¿Me ven haciendo operaciones? Bien. Ahora, ¿qué pasa entre las cargas 2 y 3? Diremos entre la Q2 y Q3. ¿Sí? Esta vez queremos analizar entre estas dos cargas, ¿cuál va a ser esta vez la fuerza de atracción, verdad? Entonces, tomando en cuenta estas cargas, bueno, acá vamos a considerar precisamente la carga 2, acá está la carga 3. ¿Sí? Esta es la carga 2, ¿no es cierto? Y esta es la carga, en este caso 3. Pero se van a notar los signos. De la carga 2 es positivo, de la carga 3 es negativo, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta también la distancia que existe entre ellos, esta es la distancia, bueno, en este caso L2, ¿no es cierto? Ahora, como son de signos diferentes, ustedes notarán de que va a existir ahora una fuerza de atracción, ¿no? Esta fuerza vamos a llamar fuerza 2, llamamos fuerza 2. Bien, ¿cuál va a ser la fórmula que vamos a aplicar en este caso? De que esta fuerza 2 va a ser igual a la constante K, la carga 2 multiplicado por la carga 3 dividido entre la distancia L2 al cuadrado. Realizamos el reemplazo de datos para hallar esta fuerza y sabemos que la constante K está dada por 9 por 10 elevado a la 9 Newton por metro cuadrado, ¿no? Newton por el metro cuadrado sobre el coulomb cuadrado. La carga 2, en los datos tenemos 2 por 10 elevado a la menos 6 coulombs, por multiplicamos esta vez la carga 3, estamos hablando de 3 por 10 elevado a la menos 6 coulombs. Y vamos a dividir entre la distancia de separación entre ambas cargas, o sea, la L2. Esta vez la L2 es 10 centímetros, pero 10 centímetros llevando a metros, ¿verdad? Directamente va a ser igual a 0,1 metros, pero elevado al cuadrado. Y de esta forma vamos a obtener ya esta fuerza 2 de atracción. ¿De acuerdo? Nuevamente acá notamos de que las unidades se van a simplificar, ¿sí? Los coulomb cuadrados se van a, coulomb cuadrado simplifica, acá con coulomb por coulomb, tenemos coulomb cuadrado. También los metros cuadrados se van a simplificar. De esa manera vamos a poder llegar a otro resultado. Entonces, si están de acuerdo conmigo, yo obtengo 5.4 newtons. ¿Sí? Ustedes también pueden ir haciendo los cálculos respectivos, ¿verdad? Para verificar precisamente este valor. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta acá lo que hemos hecho es hallar las magnitudes de las fuerzas que van a actuar sobre la carga 2 precisamente. ¿No es cierto? Ahora sí, decimos, fuerza neta sobre la carga Q2. Fuerza neta indicamos sobre Q2, digamos, ¿no? La carga que está al centro. Lo cual significa de que, fíjense, si acá tenemos la carga, la carga 1, ¿no es cierto? Y acá tenemos, en este caso, la carga 2. Y acá, bueno, tenemos la carga 3. ¿Sí? Además, recordando de que la carga 1 es positiva, la carga 2 positiva y la carga 3 en este caso negativa. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en este caso sobre la carga precisamente 2? Fíjense, por un lado, actúa esta fuerza, en este caso F1. ¿Qué significa eso? De que sobre esta carga 2 está actuando esta fuerza F1.
¿no es cierto? Representamos de esta forma. Sabemos que es un vector. Por otro lado, fíjense, cuando se combina con la carga 2, está actuando esta otra fuerza. ¿Sí? ¿Pero en qué sentido? Fíjense, también hacia la derecha. Lo cual nos da la idea de que también en este sentido va a actuar esta fuerza, en este caso 2. Por lo tanto, notamos que estas dos fuerzas están actuando en la misma dirección y sentido. Entonces, ¿cómo define la fuerza neta? La fuerza neta va a ser nada más que, en este caso, igual, sumando los vectores, ¿verdad? O sea, a la fuerza 1, en este caso, más la fuerza 2. ¿No es cierto? De donde esta fuerza neta va a ser igual a la F1. Este F1 que hemos calculado nos ha dado 5 newtons, ¿no? Y vamos a sumar la otra fuerza que es la fuerza 2. Hemos calculado 5,4 newtons. Hacemos esta suma, 5 más 5,4, y la fuerza resultante va a ser 10,4 newtons. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta va a ser la fuerza neta resultante que va a actuar sobre esta carga 2. ¿No es cierto? Considerando de que estas tres cargas están en una misma línea, en este caso recta. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¿Se entiende este ejemplo, verdad? ¿Sí? Lo que hemos aplicado acá no es nada más que la ley de Newton, ¿no es cierto? Esta ley, perdón, no es Newton. La ley de Coulomb es relacionado, en este caso, con las fuerzas de las cargas eléctricas, ya sea, les repito, de la fuerza, en este caso, de repulsión, ¿no? O la fuerza, en este caso, de atracción. Entonces, es importante entender bien el concepto precisamente de estas fuerzas eléctricas, ¿no es cierto? Donde al final se realiza precisamente el trazado de estos vectores para poder identificar en qué sentido y con qué magnitud está actuando la fuerza resultante. Es importante tomar en cuenta esa situación, ¿no? Bien, jóvenes, se nos va acabando el tiempo. Nos damos un descanso de 10 minutos y vamos a hacer algunos ejemplos más relacionados con la ley de Coulomb. ¿Sí? 10 minutos y volvemos.